sabe que los organizadores de la charla de hoy, aparte de la ciencia, hacemos filosofía, y él como profesor de epistemología ha querido venir a conocer el grupo. Y también agradecer la presencia de las autoridades de la facultad, la secretaria de vinculación Alejandra Ceniza y la vicedecana Judith Ochoa. Antes de presentarlo, digamos, bueno, simplemente agradecer al licenciado Martínez, que nos ha traído la idea de convocar al licenciado Pérez. Muy contentos de acompañar la iniciativa y la actividad. De hecho, que puede ser una primera instancia de algunas otras, porque estamos viendo que hay muchas personas con ganas de conocer, aprender, avanzar, debatir en esta temática, y para eso es la universidad. Básicamente para eso es la universidad, para abrir las mentes. Así que muchas gracias al licenciado. No sé si... Gracias, y bueno, que no sea la única, y esperemos que podamos continuar. Bueno, en parte, sí, muchas gracias a todos por dar respuesta a la iniciativa de parte del licenciado Martín y mía, que, como dicen ustedes, me parece que es un terreno que no se toca demasiado, y que me parece que hay que empezar a difundirlo, a tocarlo, porque hay gente interesada en ver otras cuestiones de realidad mientras se discuten cuando entonces cuando el partido y demás. Hoy día podemos hablar sobre mecánica cuántica. Perfecto. Bueno, gracias. Bienvenidos y aprovechemos el momento. bueno, el licenciado Pérez, para que los que no lo conocen, es profesor de filosofía recibido aquí en la UNCE, y da cátedras de epistemología en el profesorado provincial y en la Universidad Católica. El licenciado ha formado un grupo que veo mucha gente, bueno, seguidores de él, del grupo de discusión y debate filosófico y científico. El licenciado es pitagórico por el hecho de que le gusta mucho la matemática y la considera una herramienta para conocer la realidad y la naturaleza y nuestro universo, como los primeros filósofos, especialmente Platón. Está de acuerdo también con Platón en el sentido de que la generación de las ideas se producen en la mente, y así lo va a demostrar en la charla, digamos, y seguramente va a comentar que todos los grandes físicos de Galileo, Newton, Einstein han sido platónicos en el sentido ese, la forma en la que han generado sus ideas, con un lápiz, un papel y la mente. Y aparte, bueno, es lo que se conoce como filósofo analítico y escepticista. Analítico por considerar que la filosofía y la ciencia tienen que estar unidas porque se necesitan las dos. Los científicos hacemos filosofía y como todo el mundo tiene su idea filosófica, aunque no la tengamos conscientes, y los científicos mucho más, porque partimos de cuestiones ya preconcebidas, pero que son ideas filosóficas, porque son ideas que se han generado a través del tiempo en el conocimiento humano. Y analítico, bueno, porque considera la ciencia y la matemática como una herramienta para buscar el conocimiento y la verdad de nuestro universo y de nuestra realidad. Bueno, lo dejo a Nico que nos cuente la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Normalmente, como les decía, no es un tema que sale en los diarios, sin ninguna portada, y hay que tocarlo. Tampoco es un tema que se toque demasiado en Santiago del Estero, y tampoco es un tema que se toque demasiado dentro de la filosofía. Nuestro ámbito de filosofía en Santiago del Estero generalmente toca otros temas, como la política, la cultura, pero muy difícilmente
ciencia y sobre todo de mecánica cuántica. Con lo cual me parecía que era una buena propuesta para empezar a pensar o a crear alguna forma de llegar a pensar en mecánica cuántica desde otra óptica que sería bien. Le puse ese título porque la mitad de la conferencia va a ser sobre las interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica y la otra mitad un poco sobre las interpretaciones místicas, que una de algún modo ha hecho luz en la otra. Entonces, la primera parte vamos a dedicarnos a las interpretaciones filosóficas y la segunda parte sobre las interpretaciones místicas. Eso que sí está de moda, digamos, en muchos lugares. Para empezar, tenemos nosotros ahí una primera aproximación. Por ejemplo, cuando hablamos sobre mecánica cuántica, tenemos que distinguir dos tipos de enunciados. Están los enunciados intrínsecos de la teoría, o sea, aquellos enunciados que son enunciados que tienen como referente a un sistema cuántico, o sea, fórmulas matemáticas, que tienen que ver directamente con la ciencia de la mecánica cuántica. Esos enunciados intrínsecos se estudian en los cursos de ciencia en todas las universidades. Sin embargo, hay otro tipo de enunciados que son los enunciados interpretativos, que estos enunciados entonces tienen que ver con la interpretación filosófica de la mecánica cuántica. Y a veces se lo confunde, a veces se hace pasar por enunciados intrínsecos de la teoría a enunciados interpretativos. Y eso no hay que unirlos en el sentido que no son los mismos, sino que están en áreas distintas. Uno es el área de filosofía y otro es el área de la ciencia. Aunque claro que están complementados, pero no son un propio. Y generalmente en los libros de divulgación o en las divulgaciones que se hacen cotidianamente de la mecánica cuántica, generalmente se dan los enunciados interpretativos y no los enunciados intrínsecos. Con lo cual, vamos a tratar de diferenciar cuáles son estos enunciados interpretativos para diferenciar unos de otros y echar luz a los otros. Entonces, la primera división es esa. Muchas veces se confunden estos dos tipos de enunciados. Primero, vamos a hacer un breve repaso de la mecánica cuántica, muy breve porque no es el tema, sino que son las interpretaciones, pero algo vamos a decir sobre el comienzo de la mecánica cuántica. Bien, todo comienza con este señor que está a la derecha, Max Planck, el que no es Einstein, Max Planck, se lo conocen Einstein, entonces el otro es Planck. Max Planck, un físico de Prusia, o sea, de la región de Alemania, tenía un problema que resolver a finales del siglo XIX que tenía que ver con la radiación del cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro era un problema físico clásico que tenía que ver con lo siguiente, que la radiación, o sea, esa parte que se tenía que estudiar de un objeto que era un objeto ideal, el cuerpo negro es un objeto ideal, pero hay objetos reales que se parecen al cuerpo negro. De hecho, el comienzo de la expansión del universo es casi una radiación del cuerpo negro muy cercana a la idea. Entonces, la idea es que se tenía que estudiar esa radiación. ¿Cuál era el problema? El problema era que empíricamente se sabía cuál era la distribución de la radiación, pero no había una fórmula teórica, una fórmula matemática que diera cuenta de la distribución de radiación empírica. Y ahí estaba la búsqueda de los científicos del siglo XIX de encontrar una fórmula que te permita calcular la radiación del cuerpo. Había fórmulas que se aproximaban, la fórmula de Jeans y otras más. Estaba la catástrofe ultravioleta, algunos lo deben conocer. Bueno, todos esos eran problemas que no se podían resolver porque no existía una fórmula que nos permitiese calcular la distribución de la radiación del cuerpo. Ahí es donde entra Max Planck a intentar resolver este problema. Y lo resuelve basándose en la hipótesis atómica. ¿Por qué digo la hipótesis atómica? Porque la hipótesis atómica es una hipótesis que viene desde el siglo 500 a.C., hace más de 2500 años, propuesta por Leucipo y Demócrito, que decía que la realidad no era algo que era infinito, que tenía una relación infinita, sino que en algún momento la realidad terminaba en unos paquetes, digamos, discretos llamados átomos. Sin división. O sea, hay algo que no tenía división. Esos átomos eran una
el resultado de un proceso mental, un proceso racional de pensar que la realidad en algún momento se detenía en su descenso, digamos, material en un momento se detenía, y eso era solamente fruto de un pensamiento, lo cual es increíble como el solo pensamiento te puede llegar a postular una hipótesis que hoy en día sabemos que es cierta. Sin embargo, la hipótesis atómica propuesta por el ciclo de Monto, llegado al siglo XIX, a fines del siglo XIX, todavía no estaba aceptada por los científicos. Por una buena razón, porque no había evidencia suficiente para aceptarla. Entonces, si uno cree que la existencia de átomos aceptada por la ciencia tiene mucho tiempo, es un error. Tiene un poquito más de 100 años. O sea, la ciencia acepta los átomos hace un poquito más de 100 años. Y lo digo por una buena razón, porque no tenía la suficiente evidencia. Pero había la división entre los científicos entre los que tomaban la hipótesis atómica como algo cierto y los que no las tomaban como cierto. Entre los que lo tomaban como cierto estaba un señor llamado Ludwig Boltzmann. Y Boltzmann era uno de los maestros de Planck. Y sin embargo, Planck no era un atomista. Esta es la cuestión interesante. Planck no era un atomista, Boltzmann sí. Pero a Planck se le ocurre tomar la idea de Boltzmann, la idea de algo discreto, o sea, el átomo es algo discreto, para aplicarla a su misma fórmula de la radiación de plutonio. Tomado de la mecánica estadística de Boltzmann, que como les digo no lo puedo expresar allí, pero Boltzmann había dividido la mecánica estadística en energías discretas entre las moléculas que tenía que calcular. Entonces, lo que hace Planck es tomar solamente la idea de esto que las energías pueden ser discretas y las aplica a su propia fórmula. Lo interesante es lo siguiente: Planck nunca creyó que la realidad era así, era discreta. Planck era muy escéptico con respecto a esto. Simplemente Planck lo tomó como una hipótesis heurística, o sea, como una hipótesis de trabajo que le servía para tener la ecuación que diera cuenta de la radiación de Boltzmann, pero Planck no creía realmente que la realidad tenía ese tipo de, digamos, que no estaba dividida en paquetes discretos de energía. Planck seguía creyendo en una proposición más clásica, digamos, una energía continua. Boltzmann sí, pero no le importó, puso esa idea, y cuando presentó la ecuación de radiación de Boltzmann en 1901, les dijo a los que estaban escuchando: bueno, aquí está la ecuación se ajustaba perfectamente a la distribución de energía empírica, pero les dijo: bueno, hay unas hipótesis allí que ustedes no sepan disculpar, solamente están allí para que cierre la fórmula, como diciendo, bueno, le podemos dar todavía la duda de que mañana, pasado o 10 años esta hipótesis va a desaparecer. Sin embargo, tardó en desaparecer porque los dos que tomaron en serio la idea de Planck fueron dos: uno Einstein en 1905 y el segundo Bohr en 1911 al 13, que toman en serio la idea de Planck. Lo que hace Einstein es tomar en serio la idea de Planck en el artículo de 1905 y intentar explicar lo que se llama el efecto fotoeléctrico, diciendo que no solamente estaba cuantizada la emisión de energía, que es lo que decía Planck, sino también la absorción, o sea, la absorción y la emisión de energía del fotón también estaba cuantizada. Y ustedes saben que a partir de allí se dice que la luz está compuesta de paquetes cuánticos llamados fotones. Ya hablaremos un poquito más sobre esa cuestión. Y el segundo que lo toma en serio es Bohr, porque Bohr no puede resolver la descripción del átomo de hidrógeno como estaba en ese momento, que era la descripción sobre todo de Rutherford, que hablaba de un átomo de hidrógeno como si fuese un mini sistema solar, donde el protón era el núcleo y el electrón giraba. El problema era que la carga al girar pierde energía y terminaría cayéndose del núcleo. Como eso no sucede, obviamente, si no tenemos aquí, entonces estaba mal el modelo atómico de Rutherford. Entonces a Bohr se le ocurrió tomar la idea de Planck, de que los niveles de energía en donde el electrón podía estar eran niveles de energía permitidos y que no había energía o niveles no había algo que estaba en el medio dentro del nivel de energía permitido en donde el electrón podía estar.
Entonces, las dos ideas fructíferas de Planck fueron la de Einstein y la de Bohr. Einstein recibió el premio Nobel por el efecto Fourier, no por su teoría de relatividad, sino por la explicación del efecto Fourier en 1921. Bien, entonces, ¿qué significa cuántico? La palabra es muy usada. Cuántico hace referencia a discreto. Algo cuántico es algo discreto, algo no continuo. Si ustedes abren la canilla del agua y cae un chorro de agua, ese chorro puede ser continuo. Pero si ustedes cierran lo suficientemente digamos, la canilla, van a ver que en un momento las gotas van a ser discretas. ¿Bien? Entonces, lo cuántico significaría algo parecido a las gotas, y no algo como un chorro. Se refiere a la energía. La energía está disponible de manera discreta, no de manera continua. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes tengan 3 hijos. ¿Bien? Un hijo de 5 años, un hijo de 10 años, un hijo de 15. Y los hijos son, como la mayoría de los hijos, gente que no le gusta trabajar. Pero solamente trabajan si reciben el más chiquito 10 pesos. El más grande, de 10 años, 100 pesos. Y el mayor, si recibe 10. Entonces, supongamos, yo soy la madre o el padre y le digo, bueno, vete a trabajar, hazme este trabajo, y le doy 5 pesos. Y él no se muere. No, yo con 10 me muero, me dice. Entonces, si yo le doy 8, tampoco se mueve. Si le doy 9, no se mueve. Se mueve solamente con 10. Le doy 10 y comienza a trabajar. Ahora, al segundo, ¿cuánto le tengo que dar? Le tengo que dar 100. No se va a mover con 55 ni con 67. Se va a mover con 100. Y el último se va a mover con 500. O sea, si entienden la analogía con lo discreto de la energía, es que lo que Planck está diciendo es que la radiación, o sea, los paquetes, esos de luz, tienen una energía discreta asociada a ellos. No pueden tener otra, porque si tienen otra, son otros cuantos. Digamos, el cuanto de luz azul tiene una energía, 5 pesos. El rojo tiene otra energía, menos, 2 pesos. Y el violeta tiene más energía, digamos 10 pesos. Entonces vienen todas las energías de manera discreta. Así como los niños no se movían si les daban los 100 pesos, los 500, los 10, la energía está disponible solamente en el paquete. Esa es la idea de la mecánica cuántica, que toda la realidad está basada en la disponibilidad de energía discreta. Y no significa nada más que eso. O sea que si ustedes ven o escuchan, como vamos a escuchar en una charla más adelante, sanación cuántica, terapia cuántica, no sé, y cualquier otra cuestión referente a eso, no tiene nada que ver con nada más. Porque cuántico significa solamente que la disponibilidad de energía está de manera discreta. Eso por empezar. Los aspectos filosóficos de la mecánica cuántica. ¿Cuál es el referente de la teoría cuántica? Cuando digo referente, viene ahí David, ahora me cuenta que tengo que explicar. No estoy refiriéndome con referente a las personas que son importantes, no, sino con referente ontológico de la teoría. O sea, ¿cuál es el referente material de la teoría? ¿A qué apunta la teoría? ¿Bien? Cuando digo cuál es el referente de la teoría es ¿qué objeto ontológico es el que está haciendo referencia a estos enunciados intrínsecos? ¿Cuál es el referente de la teoría cuántica? Electrón. Depende. Vamos a ver. Y ahí tenemos 3 tipos de referentes posibles de acuerdo a las interpretaciones propuestas por los mismos físicos que trabajaron en mecánica. La propuesta que se llama mecánica ondulatoria, que estaba propuesta por Erwin Schrödinger, lo que pensaba Schrödinger era que el referente de las ecuaciones de mecánica cuántica eran ondas, a tal punto que dijo que los electrones no son más que ondas. O sea, para Schrödinger pensaba que la realidad era ondulatoria, que los referentes de la mecánica cuántica eran ondas. Por eso que su teoría se llama para saber en dónde está. Pero, ojo, el referente principal son partículas. Entonces, si vamos con Schrödinger, dicen que lo que existe son ondas.
Si vamos con de Broglie, dice que lo que existen son partículas con una onda piloto. La interpretación de Copenhague, que es la interpretación más presente de la mecánica cuántica hasta el día de hoy, propuesta por Bohr y Heisenberg, lo que ellos dicen es que los otros dos científicos tenían todavía aspectos clásicos, o eran ondas o eran partículas. Entonces ellos proponen que el referente de la mecánica cuántica no son ni ondas ni partículas. Es otra cosa. Ya vamos a hablar mejor sobre esas dos cuestiones. Pero ahí tenemos distintos referentes, o son ondas, o son partículas, o son otra cosa, que no se pueden mejorar ni en ondas ni en partículas. Dentro de las corrientes filosóficas presentes en la mecánica cuántica, en la época en que se produce la mecánica cuántica, podemos hablar de la interpretación de Copenhague, que vamos a ver qué es, propuesta por Bohr y Heisenberg, en donde, ¿cuáles son las corrientes filosóficas que están detrás de la interpretación de Copenhague? Bueno, hay ahí por lo menos tres. Una que es la principal, que es el positivismo lógico, pero el positivismo lógico incluye el instrumentalismo y el fenomenismo. ¿Qué sería el instrumentalismo? Sería la idea de que la ciencia, cualquier ciencia, todo lo que produce son instrumentos de cálculo. O sea, que la ciencia me permite predecir, calcular, pero no decir quién es realidad. El decir quién es realidad es un aspecto metafísico. Es un aspecto que corresponde a la filosofía o a la metafísica y no a la ciencia. Las posturas en este sentido, que estaban debajo de las propuestas de Bohr y Heisenberg, se llaman instrumentalismo, porque permite decir que la ciencia son solamente instrumentos de cálculo. Es una postura muy vieja. En la discusión entre Galileo, por ejemplo, y el cardenal Bellarmino en la Edad Media, o entre Andrés Ociander y Copérnico, estaba la misma discusión. Tanto Ociander como el cardenal Bellarmino decían a los científicos que ellos le iban a publicar su libro mientras ellos dijeran, o con la salvedad de que ellos dijeran, que solamente eran instrumentos de cálculo, pero que no decían nada de la realidad, que la realidad estaba dicha por la Biblia y por los escritos de Aristóteles. Entonces, esa posición instrumentalista es la misma posición que está presente en la interpretación de Copenhague y se llama instrumentalismo. Entonces, el instrumentalismo dice la realidad no se puede conocer, sino solamente se la puede calcular. ¿En dónde más está presente esta postura? En la postura de Kuhn. Thomas Kuhn dice muy clarito en la postdata que un paradigma es superior a otro solamente como herramienta de cálculo o porque resuelve más enigmas. Esa postura es instrumental. O sea, lo que dice Kuhn es que la teoría de Einstein no es mejor que la de Newton como representación de la realidad, sino como mejor resolvedora de enigmas. Esa postura es instrumental. Bien, el fenomenismo, ¿de dónde sube el fenomenismo? Sí, pero si no resuelve enigma, como hay algo ahí cuando se está Bueno, son objeciones que hacemos nosotros. Sí, tiene razón. Si yo no pudiera decir nada de la realidad, no podría tampoco intervenir. La tecnología es una refutación de eso. El fenomenismo sería la idea de que la ciencia solamente debe moverse con enunciados que sean reducidos a un sentido. O sea, aquello que yo pueda ver, escuchar, o que esté reducido al sentido de tal. Eso se le conoce como fenomenismo. O sea, si yo digo algo que no pudiera captar por mis sentidos, es metafísica. ¿Se entiende? Entonces el fenomenismo es la idea esta, que si yo puedo medir algo, si yo puedo medirlo y puedo ver la medición, entonces yo puedo decir solamente de eso. Ahora, si yo no mido nada, no puedo decir nada de la realidad. ¿Por qué? Y porque no la estoy haciendo pasar por mis sentidos y no puedo tener ninguna información. Esa postura se llama fenomenismo. Y esa postura está detrás de la interpretación de Copenhague, porque Bohr se nos va a decir que el electrón no existía si no se lo medía. O sea, Bohr se va a decir que solamente yo puedo decir algo cuando estoy midiendo. Pero si yo no mido, no puedo hacer nada, porque si yo digo es metafísica. Acá se da cuenta que ustedes cierran la puerta, apagan la luz, y si yo no puedo mirar para adentro, lo de adentro no existe. Si yo prendo la luz, ahora lo puedo mirar, existe. Bien, esa postura es el fenomenismo. Y
está detrás de la interpretación del Copernico. Todo eso está dentro del positivismo lógico. El positivismo lógico tiene como por lo menos dos posturas, esta, el fenomenismo y el instrumentalismo. Del otro lado estaba la postura de Einstein, de Schrödinger y de de Broglie, que podemos encauzarla como realismo. El realismo es lo opuesto al positivismo en el sentido de que yo pienso, si soy realista, que la ciencia está para decirme qué es la realidad. Que es lo que decía Einstein en su discusión con Bohr. ¿Cómo yo puedo decir que la ciencia no me va a decir qué es la realidad? Si justamente yo hago ciencia, dice Einstein, para saber qué es la realidad. Y Bohr le contesta, ¿usted cómo va a saber si no mide? Bueno, pero puedo especular con filosofía, como decir, sería absurdo pensar que porque yo apague la luz, ustedes desaparecen. Algo así le planteaba Einstein. Bueno, y Bohr decía, pero eso está más allá de lo que puede decir el científico. El filósofo puede especular, el científico no. Einstein le decía, la realidad tiene que mantener una sustancia, que esté allí presente sin que ningún ser humano esté. Esa es la idea de Einstein. La realidad existe por sí misma. Bueno, esa postura se llama realismo científico y es la que defendían Einstein, Schrödinger y de Broglie. Entonces, cuando ven los escritos de Bohr, Heisenberg y cuando ven los escritos de Einstein, Schrödinger o de Broglie, encuadrenlo dentro de estas corrientes filosóficas porque la discusión está ahí. Fíjense que ninguno, ni Einstein, ni Schrödinger, ni Bohr, ni Heisenberg, discuten por cuestiones de ciencia. Todos se ponen de acuerdo con las ecuaciones. ¿Se entiende? Por el enunciado intrínseco de la teoría ninguno lo discute porque eso no se puede discutir. La ciencia no es una cuestión de opinión. Si hay evidencia, hay evidencia. Si no, no la hay. Ninguno discute eso. Lo que discuten es qué es la realidad. O sea, con la ciencia que tengo, ¿cómo interpreto la realidad? Bueno, Heisenberg y Bohr decían, yo no puedo decir nada porque solamente puedo decir algo cuando mido o calculo o hago un experimento. Mientras no tenga eso, yo no puedo decir nada de la realidad. Instrumentalista. En cambio, Einstein seguía especulando sobre lo que era realidad con ciencia. O sea, estaba haciendo filosofía, especulando sobre la realidad, pero con ciencia. Porque decía que la ciencia tiene que decirte que es la realidad. Entonces, esa es la idea de tener estas dos corrientes. Vamos a hablar del objeto dinámico de la teoría de la mecánica cuántica que se llama función de onda, que está en la ecuación de Schrödinger. Ustedes saben que la mecánica ondulatoria de Schrödinger fue presentada simultáneamente con la mecánica matricial de Heisenberg, pero la mecánica matricial de Heisenberg era muy difícil de calcular. Digamos, llegaban los mismos resultados empíricos, pero era muy difícil de calcular. Entonces, en la otra era mucho más elegante, tenía una sola función con un cálculo que era mucho más sencillo. Entonces, se tomó la función de onda como el objeto dinámico de la teoría y hoy en día es el corazón de la mecánica. Entonces la función de onda es el objeto dinámico de la teoría, se refiere a una densidad de probabilidad que mide la propensión que tiene un sistema a estar en un cierto estado con valores definidos de sus propiedades. O sea, ¿qué es lo que mide la función de onda? La densidad de probabilidad de la propensión de un sistema. O sea, un sistema tiene unos ciertos valores que no están definidos. ¿Por qué? Porque solamente yo lo puedo saber por una densidad de probabilidad. Los que saben de química saben que el electrón tiene esa particularidad, que es decir, yo no puedo decir en dónde está el electrón, sino que le asigno una densidad de probabilidad. Así, bueno, hay más probabilidad que esté aquí y menos probabilidad que esté allá o allá. Entonces, la densidad de probabilidad es lo que yo puedo medir con la función de onda. Nunca puedo decir exactamente los estados del sistema, sino simplemente mido una propensión que tiene el sistema a moverse en ciertos estados. Otra cuestión que estaba presente filosóficamente en la época primera es la dualidad de partículas. O sea, ciertos experimentos hechos con la luz, por ejemplo, el experimento de Thomas Young en 1801, decía que la luz tenía comportamiento ondulatorio. Pero en 1905, Einstein, como hizo hace rato, dice que la luz está hecha de paquetes discretos de energía, o sea, fotones, y eso era muy cercano a decir que era una partícula. A partir de allí se hizo el experimento contrario, que es, si el electrón era una partícula, podría tener comportamiento ondulatorio, y la verdad es que sí. Lo que
los experimentos que se hicieron después comprobaron que el electrón también muestra un patrón de comportamiento de onda, siendo que es una realidad. Entonces surgió la idea esta: ¿cómo interpretamos la realidad? Y la interpretación de Copenhague dice esto, que hay una dualidad onda-partícula. Por eso yo pongo entre signo de pregunta: ¿será que esto es así? ¿Será que la realidad tiene los dos aspectos? No lo sabemos por ahora, pero yo me permito dudar porque vamos a ofrecer algunos argumentos para decir que no es así. Por ejemplo, el referente de la mecánica cuántica son las partículas si que nosotros la axiomatizamos. Axiomatizar significa tomar las ecuaciones del sistema, tomar los objetos, los términos a los cuales se refiere, y empezar con los axiomas y deducir un teorema y hacer un sistema axiomático formal. Si nosotros axiomatizamos la teoría, nos damos cuenta que los referentes son partículas. La mecánica cuántica surge para explicar partículas. Sin embargo, la función de onda, que es lo que es la herramienta con la cual yo calculo, tiene como referente una onda. ¿Ven el problema? O sea, yo me estoy refiriendo a una partícula por medio de una onda, porque el referente de la función de onda es una onda. Y ahí está el problema, que el referente de la mecánica cuántica es indirecto. Yo me refiero a la partícula por medio de una onda, porque no puedo referirme de otro modo. Ese es el gran problema de la mecánica cuántica, que tiene un referente indirecto. En cambio, la mecánica clásica no lo tenía. La mecánica clásica, sus ecuaciones se refieren a lo que directamente tiene como referente, no por medio de otra cosa. En cambio, la mecánica cuántica, la función de onda es con lo que uno trabaja, pero la función de onda se refiere a una partícula, con lo cual es indirecto. Vamos a analizar entonces el principio la interpretación de Copenhague. ¿Qué es la interpretación de Copenhague? Bueno, dualidad una partícula. Lo que decía Bohr, que si yo lo mido, entonces no sé si el electrón existe o no. Todos esos problemas tenían que explicárselos de algún modo. O sea, los físicos en 1927, en el Congreso Solvay, llegaban al Congreso con la idea de interpretar la mecánica cuántica, o sea, con la idea de ya tenemos las ecuaciones matemáticas. La cuestión es, ¿qué dicen las ecuaciones matemáticas? O sea, ¿cómo yo debo tomar la realidad? Bien, y se presentaron allí las interpretaciones, la de Schrödinger, la de Broglie, y un adelanto de la interpretación de Copenhague, que en realidad se da en Como, Italia, un poquito más adelante. Se llama de Copenhague porque el que la da es Bohr, y Bohr es danés. De Dinamarca es Copenhague. Por eso se llama interpretación de Copenhague. Y la interpretación de Copenhague entonces dice que se debe incorporar lo que se llama el principio de complementariedad, que dice: ambos aspectos, ondulatorio y corpuscular, son necesarios para una descripción verdadera de la realidad. Otra vez Bohr se lava las manos y dice: si el experimento me da onda, si el experimento me da partículas, yo debo aceptarlo como está, porque a mí lo que me importa es el experimento. Lo que sea la realidad no me interesa. ¿Se entiende? Otra vez estamos en el instrumentalismo, en el fenomenismo, ¿se entiende? ¿Bien? Entonces, lo que me da el experimento es esto y yo debo aceptarlo y nada más. Ahora, ¿qué sea la realidad? No me interesa cómo funciona. Segundo, los sistemas cuánticos no son independientes de los errores. Esta me parece que es la característica más importante de una interpretación de Copenhague. ¿Por qué? Porque Bohr y Heisenberg y los que a partir de allí explican la interpretación de Copenhague hablan de la famosa o del famoso colapso de función de onda. A ver, vamos a detener un poquito. ¿Por qué dicen que hay colapso de función de onda? Porque otra vez, la función de onda, cuando yo quiero hablar sobre un sistema cuántico, ¿de qué obtengo? Densidad de probabilidad. No digo aquí. Digo, hay una distribución de probabilidad de los estados del sistema. ¿Bien? Eso es lo que yo puedo tener, más o menos densidad. Hasta ahí se entiende. Pero lo que decía Bohr es lo siguiente: que el sistema cuántico descrito por las ecuaciones de mecánica cuántica te da una densidad de probabilidad. Pero si yo intervenía con un aparato de medida en el sistema cuántico se
Lo que decía es que obtenía unas propiedades intrínsecas y una sola propiedad que yo pudiera medir, y eso ya no era más una densidad de probabilidad, era un valor definido. Ahora, ¿por qué se producía eso? Era la pregunta. ¿Por qué se produce que cuando yo mido un sistema cuántico ya no tiene una densidad de probabilidad, sino que ahora tiene valores definidos? Y ahí es donde viene la famosa colapso de función de onda. Como decir, a la izquierda tengo la función de onda, posición en el espacio, está como una distribución, ahí está distribuido, la función de onda tiene como probabilidades el sistema. Hago una medida, ¿y qué pasa? El sistema obtiene valores definidos, y eso ¿cómo se explica? Por el colapso de la función. Esa es la explicación que da Bohr. Es como decir, yo que soy un ser con conciencia y con decisión, decido entrar en el sistema de medición con un aparato de medida y hago que colapse la función de onda de valores de distribución de probabilidad a algo definido. ¿Se entiende la explicación? ¿No? Está como todo difuso, yo me meto a observar y cae todo a unos valores definidos. Yo dejo de observar y ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a la distribución de probabilidades, ¿se entiende? Entonces, eso es la cuestión que dice Bohr, que yo mientras no mida el sistema puede estar en los estados que puede estar de acuerdo a la densidad de probabilidad. Pero si yo mido, inmediatamente el sistema toma valores precisos. ¿Y qué lo hace a que el sistema tome valores precisos? Mi intervención, dice Bohr. ¿Y eso cómo se explicaba? Colapso de la función de onda. Ahora, yo voy a tratar de demostrar aquí que el colapso de la función de onda no es algo correcto. Porque no hay ningún colapso de la función de onda por lo siguiente. La interacción del aparato con el sistema cuántico no pertenece a la mecánica cuántica, sino a otra teoría. Una teoría que podría llamarse teoría cuántica de la medición. De vuelta, si el objeto dinámico de la teoría es la función de onda, y la función de onda tiene como referente sistemas cuánticos o partículas, entonces que el sistema interactúe con un aparato de medida no es propio de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no estudia la interacción de sistemas cuánticos con aparatos de medida. Eso pertenece a otra teoría que es la teoría cuántica de la medición. Si yo quiero describir el sistema cuántico, lo describo con la función de onda. Si quiero describir el aparato de medida, también lo puedo hacer con otra función de onda. Y si yo sumo las dos funciones, tengo una sola función de onda. No hay ningún colapso. Entonces, la teoría cuántica de la medición es una teoría distinta de la mecánica cuántica, por lo tanto, no hay ningún colapso. Tercero, porque la función de onda es un objeto matemático. Entonces, si es un objeto matemático, no puede colapsar un objeto matemático. Y en lo absurdo, no tiene ningún sentido decir que un objeto matemático colapsa. Porque no es un objeto físico como un edificio que sí colapsa, o sí puede colapsar. Una casa puede colapsar, un edificio, una persona puede colapsar, pero no. Es como decir que la fórmula de Pitágoras es vieja. No puede envejecer, es un objeto matemático. Entonces, con estas cuestiones no tiene sentido decir que colapsa la función de onda porque la función de onda es un objeto matemático y un objeto matemático no puede. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Lo que ocurre es que hay una interacción entre un aparato de medida y un sistema cuántico que debe ser descrito por una teoría, una teoría cuántica de medición, que no tiene que ver con la teoría cuántica así como está desarrollada la teoría. La teoría cuántica se refiere al sistema cuántico, no a interacciones entre el sistema cuántico y aparato de medida, y menos a interacciones entre sistemas cuánticos y personas y observadores. Eso tampoco tiene nada que ver con. Entonces, resumiendo, la interpretación de Copenhague es un agregado externo al cuerpo de la teoría. O sea, Bohr mira la teoría de lejos y dice, ¿cómo puedo explicar esto? Y trae el observador desde fuera de la teoría diciendo que el observador hace colapsar la función de onda. Pero todo ese agregado es externo a la teoría, no surge de la teoría. Otra vez surge de la interpretación filosófica de Bohr. Pero, aquí quiero detenerme, en los libros de texto que ustedes leen y que todos leemos de física, o sea, Szymanski, el de Serway, el Resnick,
todos tienen la interpretación de Copenhague como parte de la mecánica cuántica. O sea, como si fuera algo que está dentro de la teoría. Y en realidad no está dentro de la teoría, es una interpretación filosófica que hace Bohr y Heisenberg, que hemos visto que era fenomenista, positivista y instrumentalista. O sea, dualidad de la partícula no es algo agregado a la mecánica cuántica. Todo esto del colapso funcional tampoco es algo de la mecánica cuántica, son interpretaciones de Bohr. Por lo tanto, nosotros podemos tener otras interpretaciones que nos digan qué es lo que sucede mejor o más ajustado a la teoría que lo que Bohr plantea, por supuesto, con otra base filosófica. Entonces, dice, la teoría no tiene como referentes a observadores. No hay en ninguna de las ecuaciones de la mecánica cuántica, ninguna tiene como referente a observadores. Ninguna tiene como referente a la alta medida y ninguna tiene como referente, mucho menos, a las ciencias humanas. Entonces, ningún simbolito que ustedes van a ver en ninguna fórmula de la mecánica cuántica tiene como referentes ni aparatos de medida, ni observadores, ni conciencia. ¿Qué tiene como referente? El sistema. Y ahí se acabó. Otra cuestión que parece no. Principio de incertidumbre, yo creo que es signos de pregunta. Entonces, generalmente han escuchado esto, ¿verdad? Principio de incertidumbre. No se puede medir con igual precisión la posición ni el momento lineal de una partícula. Cuanto más se precisa de una, la otra queda difusa, digamos, en la precisión. Bien. Eso se lo pasa como principio de estudio. En realidad, es una mala aproximación. ¿Por qué? Porque no es un principio. Un principio puede ser descrito, puede ser definido como una meta-ley o como una ley de leyes. Por ejemplo, el principio de conservación de energía. Eso es un principio que se cumple en todo el universo bajo todas las parcelas de la realidad que la estudian distintas ciencias. Y las leyes serían otra cosa. Pero esto no es un principio, sino es un teorema. Cuando digo un teorema, estoy diciendo lo siguiente: que si ustedes axiomatizan la mecánica cuántica poniendo axiomas de partida y luego deduciendo, una de las deducciones es esto, que se llama desigualdad de Heisenberg. Porque es una desigualdad, fíjense, es mayor o igual, no es igual, se llama desigualdad de Heisenberg. Entonces, la desigualdad de Heisenberg es un teorema, lo que se obtiene de los axiomas, o sea, de la deducción de los axiomas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si es un teorema, yo puedo suponer que si yo no puedo calcular con igual precisión, con precisión arbitraria, el momento y la posición de cualquier partícula u otras variables conjugadas como esa, significa, esto es muy fuerte, que las partículas no tienen esos valores definidos. Simplemente existen así, sin valores definidos. Porque eso es un teorema de la teoría. Yo puedo suponer que la realidad no tiene, la realidad cuántica, los cuantones, si queremos, no tienen definido ni el momento ni la posición. Listo, con eso es suficiente. Por eso que la explicación que da Heisenberg tampoco es correcta. ¿Cuál es la explicación de Heisenberg? Está en el libro Mi visión de la realidad, que se llama el libro de Heisenberg, y esa explicación de Heisenberg es la que está en todos los textos. Es así. Si yo quiero medir la posición de un electrón, entonces tengo que iluminar al electrón. Para iluminar al electrón le doy energía, y el electrón entonces, a la energía, se mueve de una manera distinta a la cual yo intentaba, digamos, expresar. Por lo tanto, al darle energía al electrón, el electrón desaparece, la posición se modifica porque yo quiero medirlo. Esa es la explicación que dan del principio de incertidumbre, que es: yo quiero medir el electrón y al intentar medirlo le doy energía, y al dar energía la posición se va a cualquier lado y yo ya no puedo medir. Es como decir que si yo lo midiera, el electrón estaría lo más pancho y tranquilo, pero como yo lo quiero medir, entonces el electrón se vuelve loco. Esta interpretación no es correcta, porque en realidad no importa que yo lo mido o no. Si del cuerpo de la teoría me sale como teorema, o sea, como una deducción de los axiomas, que no se puede hacer eso, me está queriendo decir que en realidad el comportamiento de los cuantones no tienen definidos los valores del momento de posición. Y no necesito ninguna medición para saberlo. Simplemente con deducir de la teoría es suficiente.
Entonces, por eso que se llama teorema, porque es un teorema, porque está deducido, se lo puede deducir. Y si quieren ustedes una cuestión más técnica, las desigualdades de Hasse, porque son desigualdades. Tampoco es incertidumbre, porque incertidumbre hace referencia a un estado psicológico. O sea, yo no sé qué pasa, y al no ser qué pasa, el observador dice, estoy incierto, o sea, hay una incertidumbre, pero la incertidumbre no es una categoría ontológica, no habla de la realidad, habla de mi posición, mi estado mental en un momento, o sea, es una categoría psicológica. Explico si se entiende la cuestión de que la realidad, las dos variables no tienen valores definidos, pero cuando yo los mido sí los tienen. No, nunca lo puedo medir, justamente. A ver, Si yo lo mido, sucede lo que dice Heisenberg, que es que para intentar medir la posición o el momento de una partícula, al intentar hacerlo, le doy energía a la partícula porque tengo que imaginarlo del mundo y se vuelven los valores a ser difusos. Pero eso no es necesario, eso lo dice yo. No es necesario hacer eso porque si se deduce la teoría, yo puedo entender que es un aspecto de la realidad. Es obvio que se modifique y se interprete de acuerdo. Exactamente, si yo no tengo igual se va a modificar, no necesito hacer ninguna intervención. Bien, entonces no es incertidumbre, de última es indeterminación, pero no incertidumbre. Disculpa, aclárame algo. El teorema deducido es incorrecto, la interpretación que hace Heisenberg No, el es teorema incorrecto. El teorema es una deducción que sale de los axiomas. Si vos pones axiomas arriba, que están empíricamente demostrados, entonces vos puedes deducir. Bien. Al deducir te salen los teoremas, que son Claro. justamente las deducciones válidas a partir de los axiomas, ¿verdad? Bueno, si salen los teoremas, entonces lo que te está sugiriendo vos es que posiblemente la realidad sea así. Claro. Y vos no necesitas ninguna medición Bien. para hacerlo. Entonces Heisenberg, al intentar explicar esto, puso esa interpretación, que es si yo Bien. quiero medir, entonces modifico el electrón. No era necesaria esa interpretación. Esa interpretación era porque era meramente instrumentalista. Algo así. También estaba guiado por su instrumentalismo. Porque el instrumentalista lo obligaba a funcionar de esa manera. Algo así. Ahí se dan cuenta ustedes cómo la posición filosófica que está detrás nos lleva a él a interpretar de un modo que no es necesario. Porque incluso podrían pensar que sin la presencia del observador hay interacción entre fotones y electrones. Claro, por supuesto. La realidad es así. Claro. Otro tema que se da siempre en la divulgación es los muchos mundos, la teoría de los muchos mundos o los universos paralelos. Esta teoría o sea, no es una teoría, es una conjetura que está puesta por Hugh Everett en 1955. ¿Qué decía esto? Decía que en lugar de asignar distintas probabilidades en un solo mundo, se le adjudica probabilidad 1 en infinito. Otra vez, volvamos a la densidad de probabilidad. ¿Qué es lo que mide la función de onda? Una densidad de probabilidad. O sea, está diciendo aquí tiene una probabilidad, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Si existe un solo mundo, hay una distribución de probabilidad y lo que estoy intentando medir yo tiene más probabilidad que esté aquí y aquí menos. Lo que dice Everett es, y si asignamos a cada una de esas distribuciones de probabilidad valor 1, pero en distintos mundos, entonces existirían universos paralelos o infinitos universos donde cada una de esas realidades se hace posible, digamos. Otra vez, ¿de dónde surge eso? Bueno, surge de la medición. Cuando yo intento medir algo, me dan esa distribución de probabilidad. Y lo que dice Everett es, a cada momento que yo intento medir algo, como que creo mundos, universos paralelos, ¿entiendes? Bueno, eso es un poco gracioso, pero bueno, si usted ve la literatura de la divulgación, le van a aparecer en casi todas la distribución de los muchos mundos. Ahora, tiene muchísimos problemas esto. Por ejemplo, es una propuesta anti-Occam. ¿Por qué es anti-Occam? Ustedes conocen la navaja de Occam, ¿no? ¿Qué es? Intenten evitar la multiplicación innecesaria de entes, ¿no? Si yo para explicar un fenómeno tengo una cantidad de entes y otro intenta explicarlo con más, con el doble, entonces prefieran, dice la navaja de Occam, la que tiene menos entes supuestos. Porque no es que sea cierta, es que realmente es más cierta, porque la realidad es como económica, digamos, no multiplica entes, no necesariamente. Si yo quiero explicar que la caída de un rayo, yo puedo explicar de dos maneras. Hay una diferencia de potencial entre la nube y el suelo, y entonces hay una
pasaje de electrones y eso produce rayos. Muy bien. Otra explicación. Zeus se enojó y me mandó un rayo porque las personas de la Tierra hicieron una fiesta. Entonces Zeus se enoja y me manda un rayo. ¿Cuál es más simple? La primera, pues yo necesito nubes que ya están, tierra que ya están, y podría quizás, claro, podría quizás el electrón ser lo más difícil, pero bueno, en 1897 lo descubre Hertz, entonces ya está, están las tres cosas, electrón, tierra y nube. En cambio, la otra tengo que demostrar a Zeus. ¿Cómo hago para demostrar a Zeus? No se puede. Entonces esa explicación es Santiago. Y aquí, ¿cuántos mundos necesito para explicar uno? Infinitos mundos. Platón se moriría de risa. Platón ha hecho dos, por lo menos. Bueno, he sido más modesto. Para explicar este mundo, invoco otro mundo, no está mal, con dos mundos no podemos llegar. Ahora, con infinitos mundos es un problema. Y yo para explicar uno necesito infinitos. Esos universos entonces que se formarían allí no son observables. Por lo tanto, otra vez, metafísica, no sabemos de qué estamos hablando. Y tercero, se vio el principio de conservación de Hegel, que es algo más importante, que es cómo van a aparecer de la nada un montón de mundos cuando yo por el capricho, digamos, porque yo necesito un experimento. Bueno, hoy voy a crear un montón de mundos, digo, me meto al laboratorio y en el momento salen un montón de mundos que vieron el principio de conservación de energía. Bien, la otra es el entrelazamiento cuántico. Mucho se ha hablado de esto, que podemos teletransportar de un lado a otro instantáneamente, que puedo mandar de aquí hasta allá a mayor velocidad que la luz. ¿Qué es un entrelazamiento cuántico? Bueno, es una correlación entre los componentes del sistema que han sido preparados de una manera determinada. O sea, el sistema se prepara de una manera determinada y que mantiene las propiedades globales del sistema sin importar la distancia entre los componentes. Supongamos, yo preparo un sistema en donde ese sistema va a generar un par de de fotones, que van a viajar de manera opuesta, como viajan a la velocidad de luz, por supuesto. Bien. Ahora, el sistema cuántico, digamos, el original, ha sido preparado de tal manera que los fotones no tienen polarización. Entonces, los fotones salen y la polarización tiene que ser cero, porque es el sistema que ha sido preparado con polarización cero. Entonces, los fotones viajan en distancias opuestas, en sentidos opuestos a la velocidad de luz. Y como uno está viajando a la velocidad de luz, también viajan al doble de la velocidad de luz entre ellos, ¿no? Bien. Si yo mido o intento medir la polarización, por ejemplo, de un fotón, voy a encontrar un X valor. Ahora, yo supongo que el otro fotón, que no lo estoy midiendo, tiene que tener una polarización que anule la del otro para que en realidad sean cero. ¿Se entiende? Entonces, porque el sistema ha sido preparado con polarización cero. Y no importa en realidad cuán alejados estén los fotones, porque mantienen las propiedades globales. Cuando sucede eso, se dice que está interconectado. Yo puedo medir la polarización de un fotón y yo sé que el otro fotón, estando a distancias superlumínicas, tiene una polarización tal que juntada con esta se tiene que anular y darle las propiedades globales del sistema. La analogía de Einstein de los guantes que te pareció. Claro, sí. ¿Te acuerdas vos? Sí, básicamente la idea es que no es que se comunican, porque esa es una de las malas interpretaciones del entrelazamiento cuántico, que es que si este fotón que está en una punta adquiere una propiedad, automáticamente el otro se entera a velocidad infinita, porque están separados, y automáticamente el otro adquiere la propiedad contraria. Pero eso es como, digamos, una mala interpretación del entrelazamiento cuántico. ¿Por qué? Este tiene una analogía para explicarlo bien. Decía, si yo tengo dos cajas cerradas, agarro un guante izquierdo, un guante derecho, lo meto en dos cajas cerradas, lo llevo a la otra punta, al guante izquierdo, al guante que no sé qué es, abro la caja y resulta que es el guante izquierdo. Automáticamente sé que el guante que está en la otra caja es derecho, y punto. No es que la otra caja se ha enterado que es del izquierdo y ahí adquiere su derechosidad, digamos así, aunque suene mal. ¿Sí? Pero ese entrelazamiento surge muchísimas malas interpretaciones de ahí, porque se cree que un fotón que está en una punta adquiere algo enterándose de lo que ha hecho el fotón que está en la otra punta, y no es así. Acuérdense de los dos guantes, clarito.
uno es izquierdo, otro es derecho, punto. Si me entero que uno es izquierdo, automáticamente sé que el otro es derecho, chao. Entonces lo que hace el desplazamiento cuántico es simplemente conservar las propiedades globales del sistema. No importa la distancia en la cual esté el sistema, va a conservar. O sea, se va a mantener entrelazado, va a conservar esas propiedades, no importa la distancia. Lo que sí no puede haber es transmisión de nada. O sea que no ve la relatividad general, porque no hay ninguna transmisión, no le manda ninguna señal sobre lo mismo y lo otro, simplemente es una correlación. Cuando uno está de un modo, el otro tiene que estar del otro modo para que las propiedades globales sean las que han sido preparadas. Tampoco hay trabajo, no se puede hacer trabajo de uno en otro. Por eso yo no puedo mandar nada del otro lado, porque si no estaría haciendo trabajo sobre la otra componente del sistema. No se puede hacer trabajo, porque no hay ninguna transmisión de energía. ¿Sí? ¿Por qué llamarle entonces entrelazamiento que genera tanta duda? Porque se suponía en la época en que también suponemos hoy en día, si no sabemos de mecánica cuántica, que las propiedades de los sistemas físicos son locales. O sea que hay una especie de, ¿cómo decirlo?, como de continuación, como de transmisión de algo por medio de otra cosa. Digamos, imaginemos un campo, digamos. O sea, si hay dos partículas dentro de un campo, no hay una cosa misteriosa en el medio, sino que hay una transmisión que el mismo campo se encarga de llevar, ¿no? Entonces, lo que llaman son sistemas con variables locales. Lo que se descubre es que la mecánica cuántica permite sistemas con variables no locales. O sea que lo que le sucede al campo, al sistema cuántico, no está mediado por ninguna señal, simplemente actúa de un modo no local. Si aquí, como decimos, el fotón tiene polaridad X, allá tiene la opuesta, no importa dónde esté. Es como que el campo se mantiene entrelazado, o sea, no hay nada que se propague del medio, no hay nada local. Debería haber sacado entonces la diferencia. Bueno, claro, por ahí las palabras. Claro, porque eso es lo que genera la confusión. Puede ser. Bien, y el otro gran tema es. El famoso gato, ¿no? Hay gatos muy famosos, ¿no? Bien, este gato. Aquí hay una confusión, que es la siguiente. Muchos, cuando entran a la mecánica cuántica, entran con esto, con el gato de Schrödinger. Pensando que el gato de Schrödinger es una divulgación de la mecánica cuántica, es una explicación de la mecánica cuántica. Bueno, muy lejos de eso. El gato de Schrödinger no es una divulgación ni es una explicación de la mecánica cuántica. Recordemos el rato, ¿quiénes estaban en qué bandos? ¿Recuerdan? Por un lado, Bohr, Heisenberg. ¿Con qué? Positivismo lógico, instrumentalismo, fenomenismo. ¿Y del otro quién está? Einstein, Schrödinger, de Broglie. Y bueno, se suman hoy en día mucho más, pero estaban en ese lado, o sea, eran realistas. Entonces, Schrödinger no estaba contento con la interpretación que daban Bohr y Heisenberg de la mecánica. Le parecía absurdo. Esto de Bohr, de lo que sea Bohr, el electrón no existe hasta que yo lo mida, le parecía absurdo realmente. Entonces, ¿qué hace Schrödinger? Inventa un experimento mental para dejarlo ridículo en la posición de Heisenberg. Inventa esto. Ustedes conocen el experimento, ¿no? Hay un gato que está dentro de una caja cerrada, hay una sustancia radioactiva que puede emitir o no una partícula. Si emite, entonces se rompe, mueve un martillo que rompe un frasco que tiene veneno. No se dispersa y mata. Pero claro, estaba todo en base a la radioactividad, que es probabilística. O sea que no sabemos cuándo se va a emitir una partícula, simplemente tenemos un periodo de desintegración, pero no sabemos cuándo. Entonces, lo dejamos una hora ahí o 2 horas, ustedes quieren el gato pobre del gato. Si se emitió la partícula, el gato está muerto. Si no se le emitió, está bien. Pero eso sería una interpretación a la Einstein, ¿no? Realista, que es el gato está vivo o está muerto, claro, ¿no? Pero ¿por qué decía? No, hasta que yo no mire, el gato está en los dos estados posibles. Medio vivo y medio muerto. Eso es lo que dice Schrödinger. El gato está medio vivo y medio muerto, pues son los dos estados posibles. Y esa es la interpretación de Bohr, como decir, el electrón no existe, solamente existe cuando yo voy a medirlo. ¿Qué significa medir aquí? Abrir la caja. Cuando abro la caja, el gato inmediatamente toma un estado, que es o vivo o muerto.
por qué tomó el estado? Porque yo intervení con mi medición en el sistema cuántico. Eso es lo que estaba diciendo Schrödinger. Entonces, Schrödinger lo hace con un gato para que parezca más absurdo. Así como el gato puede estar en dos superposición de estado. Claro que no se refiere a gato, sino a la partícula. Un gato no tiene propiedades cuánticas, ¿bien? Pero era como para hacerlo más absurdo la posición. Entonces, el gato de Schrödinger, que lo escribe en 1935, un artículo que se llama sobre la teoría de la mecánica cuántica, lo pueden leer en alemán, se llama en alemán, no está traducido. Él lo escribe con esta intención de un poco burlarse de la postura de Bohr y Hertz, que él no estaba de acuerdo, tampoco estaba de acuerdo. Einstein. Ustedes saben que Einstein, cada vez que lo encontraba a Bohr, le tenía un problemita. Lo miraba a Bohr y Bohr ya quería salir corriendo porque venía Einstein a decirle: tengo un nuevo problema, pero usted no lo resuelve, pero no estaba de acuerdo en eso. Y pasaron horas y horas discutiendo enormes problemas entre Bohr y Einstein. Bueno, Schrödinger se suma a la pelea, digamos, con el gasto de Schrödinger, poniéndose del lado de Einstein y diciendo: bueno, me parece absurda la interpretación de Bohr. Nico, me parece que sería bueno agregar que en los libros de divulgación sobre mecánica cuántica, esto del acto de Schrödinger aparece como una verdad de mecánica cuántica y que es una verdad descubierta por Schrödinger y no aclara que es una burla, que es Claro, sería un sarcasmo que le está haciendo a Bohr. Exactamente, porque Schrödinger es realista, mientras el otro Bohr es instrumentalista y casi merkeliano, digamos, ¿no? Claro, ser es el percibido. El ser no tiene que ser percibido. Creo que todo lo que hemos leído de divulgación científica, yo creo que hemos caído en trampa esa, ¿no? Claro. Porque ninguno pasamos de esa interpretación. Y bueno, está muy bueno, pero claro. Sepamos bien que me cae cuántica. Bien, antes de pasar a la parte divertida, quiero decir algunas cosas. A ver, la mecánica cuántica es la teoría fundamental de la materia. Es la teoría fundamental de la materia, es una teoría enormemente exitosa, o sea, el acuerdo entre realidad, entre experimento, experiencia y teoría es enorme, o sea, hay mucha evidencia a favor. Y como les digo, si desde adelante vamos a tratar de saber qué es la realidad, la teoría cuántica va a estar allí. Entonces, los objetos macroscópicos, como una mesa, un agujero negro y un planeta, también son descritos por la mecánica cuántica. No es que la mecánica cuántica solamente describe partículas subatómicas. No, todo objeto macroscópico también puede ser descrito por la mecánica cuántica. Y de hecho, para encontrar un montón de evidencias y de cómo describir un agujero negro, se utiliza la mecánica cuántica. Bien, ahora, no confundir eso con las propiedades. Quiero decir con esto: los objetos macrofísicos, como una silla, tienen distintas propiedades a las propiedades de los cuantones, o sea, de los objetos microscópicos, incluso subatómicos, atómicos, tienen distintas propiedades a un objeto macroscópico. Por ejemplo, esto. ¿Qué decimos del electrón? Que no tiene fijada simultáneamente su posición y su elemento infinito. Pero eso significa que una silla no lo tiene. No, la silla sí tiene fijada su posición en su momento porque tiene otras propiedades. ¿Se entiende? Y así, por ejemplo, los cuantones pueden en un momento hacer lo que se llama el efecto túnel, que es por la distribución de probabilidad pueden aparecer y cruzar barreras. O sea, pueden, por ejemplo, si tienen una barrera intermedia, pueden aparecer en el otro lugar como habiendo atravesado la barrera. Eso se llama efecto túnel y se utiliza en la tecnología. Pero eso no lo puede hacer una silla. La silla está aquí o está allá, no puede atravesar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otras propiedades. Entonces, las propiedades de los cuantones no pueden trasladarse a las propiedades más autónomas. ¿Por qué digo eso? Porque antes de entrar en la parte esta, el gran error de los místicos cuánticos es este: trasladar las propiedades de las partículas a las propiedades macroscópicas. Nosotros, como seres macroscópicos, no podemos hacer efecto túnel, si no ustedes compruebenlo, intenten atravesar la pared, para ver cómo le va. Pero hay una cosa, igual es una función de donde toma eso, si toma la probabilidad no puede haber cero. Claro. O sea que se puede estar. Pero no a una mesa, ese es el tema.
La mesa no puede estar, la mesa no puede ser una probabilidad. Claro, pero Pero desde puede el punto tener de una vista probabilidad de físico. estar del otro lado. Claro, pero la probabilidad es una probabilidad, ojo, que es una densidad de probabilidades, Sí, y la onda funciona es una probabilidad. No es una cuestión existente, digamos. No, pero el Mide. electrón pasa El electrón sí. por la barrera de potencial que es mucho superior en energía. Exactamente, el electrón sí puede hacer eso, pero no una mesa. Si vos le aplicas una función a la mesa, te va a dar un montón de distribución de probabilidad. Te va a dar que existe la probabilidad de encontrarla, pero no puedes. Bien. ¿Ha ocurrido alguna vez? ¿No? ¿Listo? Por eso digo, no hay que trasladar las propiedades de las partículas a la mesa. También hay una probabilidad, por ejemplo, en la entropía. La entropía te permite que una de las probabilidades sea que, por ejemplo, todos los átomos de esta sala se pongan detrás de la mesa del profe Martínez y lo levanten 1 metro. ¿Existe esa probabilidad? Sí, claro que existe. La entropía te lo permite, porque no es una ley que no te permite eso. Es una ley probabilística. Pero, ¿ha ocurrido eso alguna vez? No, estamos segurísimos que de aquí hasta el comienzo del Iván hasta aquí no ha ocurrido jamás. A eso estoy refiriéndome que las propiedades no se pueden trasladar. Si tienes razón vos, que si vos lo mides desde el punto de vista matemático, te va a dar una probabilidad. Así como la probabilidad en el electrón de que puede estar de aquí a infinitas distancias. Esa es la idea. Entonces, por eso digo, la mecánica cuántica sí se puede describir y pueden describir objetos macroscópicos. Yo estoy hablando de las propiedades. Porque ya vamos a ver cómo hacen los místicos cuánticos. Dicen, usted puede atravesar la pared, usted puede con su mente estar en distintos lugares. ¿Bien? Están trasladando las propiedades del partículas a las personas. Bien, aquí entramos a la parte del misticismo cuántico. ¿Por qué? Porque hemos dicho hace rato que el misticismo cuántico tiene que ver con una mala interpretación de la mecánica cuántica y hay interpretaciones místicas de la mecánica cuántica. Este es el primer librito que apareció en 1975 llamado El Tao de la Física de Friedrich Capra, que era un físico. Ahí se pueden ver el Yin y el Yang y la ecuación de Einstein. Y dice que su objetivo era, el libro era comparar los resultados sobre algunas interpretaciones de la mecánica cuántica con lo que decían las religiones antiguas, hinduismo, budismo y otros. Por ejemplo, esta es una de las comparaciones que se ven. Tanto la mecánica cuántica como el misticismo oriental tienen problemas con el lenguaje comunicativo. O sea, como que no pueden explicar qué es eso que están intentando estudiar. Ambas, tanto, porque el misticismo es eso, ¿verdad? Como uno es místico cuando no puede comunicar lo que sabe, esa es la idea. Que el lenguaje no te ayuda. Y dice, ergo son lo mismo. Otra, en las dos teorías de paradoja, ergo son lo mismo. En otra, en ambas teorías, cuando el gurú llega a comprender la realidad, queda obnubilado y desconcertado. Cuando los físicos descubrieron la mecánica cuántica, quedaron obnubilados y desconcertados. Ergo son lo mismo. No estoy diciéndolo en un tono de broma, no, eso está en el libro. Ustedes pueden leerlo para leer eso. Por ejemplo, la dualidad onda-partícula, que hemos visto puede ser una mala interpretación de la mecánica cuántica, él lo toma como cierto y dice que los místicos ya sabían eso y que era el yin y el yang. Bueno, sí, claro. Por ejemplo, para los místicos la realidad es una y solo una y está interconectada. En la mecánica cuántica esto está presente en el entrelazamiento otra vez. ¿Bien? O sea, esa mala interpretación de la exactamente, si lo quiero decir yo es lo siguiente, cuando uno interpreta mal la mecánica cuántica, empezamos a tener estos tipos de correlaciones. Los místicos orientales hablan de que en la meditación se comprende que el que medita se funde con el universo u objeto de meditación. Esto es lo mismo que dijo Bohr, ¿recuerdan? El observador es uno con el observador. Otra vez, si Bohr dijo esto, entonces los místicos ya sabían esto. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Que confunden las interpretaciones filosóficas con los enunciados de la teoría. Son cosas distintas. Yo puedo discutirle a Bohr esto, pero no vamos a poner de acuerdo con las ecuaciones matemáticas. Ahora, yo puedo discutirle esto de que el observador... Bueno, pero aquí, este señor Capra, no me acuerdo cómo se llama, o Capra, ¿cómo se llama? Sí, Friedrich Capra, toma como si eso fuera la mecánica cuántica, la interpretación de Bohr fuera la mecánica cuántica. O sea, oficialmente lo que dice exactamente, es científico y una mala interpretación filosófica. Como en el libro del texto está también esto. Y dice que el observador es uno con el observador.
filosófica de la mecánica cuántica, sino también ese momento general contemporáneo que se llama postmodernismo. Porque si el sistema, el observador y el observador forman un solo sistema, hay un pasillo para decir que la verdad no existe. Que la verdad se construye de... Bueno, sí, se puede concluir muchas cosas. Porque incluso lo citan también, ¿no? El proceso sí lo citan a la interpretación de la mecánica cuántica, de Neil Bohr. Bien, este es un video que apareció en 2004 que se llama en castellano ¿Y tú qué sabes? Bueno, ustedes pueden ver en YouTube el film y también es un refrito de lo mismo que dijo Capra o que pueden encontrar en todos lados, que es la idea principal es la siguiente: la conciencia crea la realidad. Eso van a encontrar en cualquier tipo de edificio cuántico. O sea, pensar la idea que yo puedo crear realidad. Por esto de que el observador y lo observado es uno solo, supuestamente. Entonces, yo puedo crear entonces. Bueno, esta base que toda la película es eso. Ya tiene un fragmento de parte de la película. Yo creo que en realidad puede que suene una afirmación extravagante de alguien de la nueva era, y lo es. Sin ninguna comprensión física, evidentemente lo es. Entonces, la idea es esta: yo creo la realidad. Basadas en esta misma idea, se escribe, 2016, ¿no?, el libro del secreto. ¿Me escucharon hablar de ese libro? De Rhonda Byrne, El secreto, que era la idea siguiente: si yo pienso o deseo lo suficientemente con mi conciencia algo, entonces voy atrayéndolo, se llama la ley de atracción. Esta es la misma idea, ¿no? Yo creo en la realidad. Ahora, es interesante porque pobre, hay mucha gente que en el mundo se muere de hambre y todo el tiempo está deseando comer, me imagino. Y no se le aparece ningún domingo, pizza ahí para comer. Es claro que no pueda con su mente, justamente esas personas deseantes, que aparezcan. Justamente los que viven en Suiza le funciona más que los que viven en África. Yo todos les digo que el nombre de mi alma no pasa nada. No me acuerdo. Por más que deseo. No, por más que fue, no pasa nunca nada. Una vez un señor por Facebook vendía un libro que tenía que ver con esto, con la ley de atracción, que quiere, va a conseguir las cosas. Entonces yo le puse ahí un comentario: ¿por qué la gente que está aquí comentando no simplemente atrae el libro con la mente en vez de comprarse el libro? ¿Por qué lo tiene que vender? ¿Acaso esta gente no desea tener su libro? Bueno, lo tendría que tener con el deseo y no comprárselo a usted. Y yo, bueno, no me contestó muy bien. Esa es la idea. No ha deseado lo suficiente. No ha deseado lo suficiente. Creo que hay mucha gente en este momento que está pensando, bueno, pero la actitud positiva y no sé qué otras cosas más. No es lo mismo. No es lo mismo, porque aquí lo que están diciendo ellos es que la física cuántica ha demostrado que eso es cierto. Y eso es lo malo, porque la física cuántica no ha dicho absolutamente nada de eso. Es el problema. Es una mala interpretación de Bohr, que es filosófica de última, que podría quedar ahí, pero la interpretación mística es una interpretación sobre una mala interpretación filosófica, o sea, es como una especie de degradé, cada vez peor, digamos, de exposición. Es darle el marco de verdad por la autoridad de Y sí, lo dijo, digamos. bueno, aquí lo conoce a este señor, ¿no? Deepak Chopra, el médico hindú, y bueno, el libro nomás lo dice, curación cuántica. La idea es exactamente lo mismo, pero aplicado a la curación. Si yo deseo mucho algo, entonces puedo modificar mi cuerpo, puedo curar un cáncer, puedo hacer todo lo que se me dice si yo... y él mismo escribe un libro que se llama Cuerpo sin edad y mente sin tiempo, y lo escribe hace un tiempo, y cuando aparece en la nueva edición ya está más viejito. Lo cual es gracioso porque si él es el que tiene todo el poder para modificar su... parece que no le funciona mucho. Muchas ediciones nuevas pasan fotos del año 80, de hecho, no cree que está así hoy. Y ustedes lo ven y tiene anteojos, lo cual es raro. Ni el Telegram no le tiene ese ¿Por qué tiene anteojos? Y pues yo sin con su mente puede modificar sus ojos, es rarísimo, ¿no? Parece que no funciona mucho, pero sí le funciona vender libros y hacerse rico con eso. Por ejemplo, fue confrontado por Dawkins en 2007, pueden ver la conversación en YouTube, y
terminó aceptando el mismo Chopra, que escribió como, ¿cuántos? 75 libros que escribió sobre lo mismo, diciendo que con mecánica cuántica, que demostró bla bla bla. Terminó aceptando en el 2007 con Dawkins que era un uso metafórico del término. ¿Se imaginan ustedes lo que le compraron un libro? Dirán, pucha, ¿para qué compré tanto los libros si era metáfora? ¿Y ahora qué hago con todos estos libros? Bueno, terminó aceptando lo que no tenía otra, que era el uso metafórico. Pero si no lo acepta, no lo dice, obviamente. Exactamente. Entonces lo sacamos a Chopra de aquí. No, porque como dice David, si no le preguntamos, te va a decir que la mecánica cuántica confirma todo eso. Ahora, si uno lo apoyara un poco, va a decir que algo parecido casi no se puede analizar en Santiago de Estero. Bien, entonces la idea es la siguiente, renuevo la cuestión esta, que es la mecánica cuántica tiene enunciados científicos que son los enunciados intrínsecos de la teoría, que todos nos vamos a poner de acuerdo porque no se puede discutir eso. Hay evidencia sobre eso. Nadie se va a poner en desacuerdo, ni Einstein, ni Schrödinger, ni Bohr, ni nada. Entonces se pone en desacuerdo. Es la interpretación filosófica sobre qué es la realidad. O sea, ¿qué te dicen esas ecuaciones? ¿Cuál es el referente? Ahí no. Y ahí hemos visto que había varias interpretaciones. Si quieren ver interpretaciones modernas, podrían ver la interpretación de Broglie-Bohm, que está en el libro de Bohm, la realidad y el orden implicado. Ahí pueden ver una nueva interpretación de la mecánica cuántica, no es la de Copenhague, o si no van al libro de Bunge, Foundation of Physics, donde también hay una interpretación de la mecánica cuántica, o van a las charlas o leen los libros de Romero, Gustavo Romero, que también es un astrofísico que interpreta la mecánica cuántica, además es filósofo, y ahí tienen por lo menos tres interpretaciones distintas, diferentes de la interpretación de Copenhague. Pero claro, la interpretación de Copenhague es la que es oficial, la que está en los libros de texto, y no se hace la suficiente distinción entre eso y las evaluaciones intrínsecas de la teoría. Y eso lleva a que los místicos cuánticos se tomen las malas interpretaciones para vender sus libros y hacerse inmensamente ricos. Si tienen preguntas, entonces... ¿Esas interpretaciones son totalmente intencionadas o realmente creen que la mala interpretación es la buena interpretación? La respuesta es que no lo sé. Algunas seguramente deben ser intencionales y otras... Como Chopra, por ejemplo, que es totalmente intencionada. Y otros pueden ser, muchos de nosotros que estudiaron un tema, por ahí nos podemos convencer de algo por pura honestidad, digamos, con pura honestidad, pero sin ninguna intención de engañar, simplemente estamos equivocados. Bueno, pero otra cosa es como dice, bueno, yo sé que no tengo idea de mecánica cuántica, utilizo esto para vender el libro. Eso es otra cosa, son cosas distintas. Se está sabiendo o no lo sabe, digamos. No es que se ha puesto a estudiar en profundidad mecánica cuántica, ha hecho todo con Truco, Chopra. ¿No ha hecho eso? Es obvio, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Bueno, si quieren preguntar algo, el licenciado generosamente responde cualquier inquietud relacionada con el tema. Más que nada yo quería agregar a que esto sirve mucho para el pensamiento crítico con respecto al área, porque muchas veces uno desconoce o quizás mucho nos pasa que muchas cosas técnicas no las sabemos o no las entendemos, pero ahora podemos decir o estar seguros de qué es lo que no ha dicho la teoría científica y que se basa en malos presupuestos filosóficos. Entonces ahora yo voy a pensar dos veces de ir a la peluquera que me ofrece el alisado fotónico o de ir a Chopra que me ofrece la curación cuántica, que quizás no son más que rutinas corrientes que le agregan el cuántico porque está en un grado ya superlativo de decir es lo mejor, es que esto es aquello, cuando en realidad no interactúa con las cosas macroscópicas. Yo creo que es buenísimo esto para tenerlo en claro, que no hay que confundir, no hay que trasladar las cualidades a objetos macroscópicos. Entonces, quizás un alisado fotónico es solo un alisado y le ponen eso para que quede lindo y no tiene... Con la luz apagada, no hay foto que es solo un alisado. Claro, y no tiene algo particular, o lo mismo, o la gente que va a hacerse algún tratamiento y demás. Yo creo que es buenísimo. Si vos decides o no creer, pasa por tu propia cuenta, no porque esté probado científicamente o porque la ciencia lo haya dicho. Por eso me parece importante hablar de estos temas y qué es
y lo que a mí particularmente me ha sumado hoy. Sí. Aquí tiene un problema. Usted es filósofo, filosofía estudia y prácticamente usted no toma en cuenta las dos posiciones. Una persona que estudia metafísica, una persona que estudia física. Entonces, usted viene a enseñar filosofía o física. Bien, esto es lo siguiente. Como filósofo tiene que aumentar las dos opiniones. O sea, decir que por lo tanto, ellos tienen una opinión, los físicos tienen una opinión, y obviamente lo que han hecho en la discusión que tenemos con otra opinión. Prácticamente desde el punto de vista filosófico, uno tiene que entender prácticamente que las dos opiniones pueden ser válidas, ¿no? O sea, según lo que uno ve, vamos a decir. Pero los físicos, para ellos es válido lo que pueden ver, ¿verdad? O sea, lo que se puede ver, utilizan tecnología o más bien la experimentación con el objeto. Pero hay otra persona que puede tener sus opiniones, o sea, las opiniones simplemente opiniones de la cabeza, conmigo, por cualquier persona que tiene. Y eso es lo que usted no he visto capaz que usted lo hecho que sean definen las dos opiniones y simplemente burlarse de lo que el otro hombre estaba hablando, tipo a poco. Pero yo prácticamente, yo no estoy a favor ni tipo a copra ni tampoco de esto capra, porque ellos hablan de una forma muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy argumentativa, o esto que como que ellos dicen que realmente eso es cierto y es muy cierto. Y para mí eso no es válido porque eso ya viene de uno, entonces eso ya viene de la opinión personal. Pero me parece raro que esto no haya hecho esa diferencia. También pensar que esto es física, esto es física. O más bien también esto es una opinión, que esto es otra opinión de la realidad. Entonces, si usted es físico, sí, de derecho, bueno, rayo. ¿Es físico? Está bien, ¿podemos hacer? Sí, claro. Está bien, quería ver si la segunda diapositiva, ahí está, he hecho la diferencia. Bien. He dicho los enunciados de la teoría, que son las expresiones matemáticas, Bien. y los enunciados interpretativos son filosofía. Y yo he hablado sobre el segundo, no sobre el primero. Bien. ¿Y usted por qué? Pero he hecho la diferencia o no? Sí. Bien, entonces ahí dice la diferencia. Muy bien. También dice la diferencia entre distintas interpretaciones, la de Einstein, la de Einstein, la de la interpretación de Copenhague. He dicho que de Rolling tiene otra interpretación, que Bunge tiene otra interpretación. Bien. Esas son interpretaciones filosóficas. Ahora, yo no puedo tomar como filosofía a la interpretación de Capra ni de Chopra, eso no son filosofía. Eso es místico. Ahora de algo que es posible de vivir. Es una pregunta simple. Sí, el tema es que me ha hecho varias preguntas, es una sola. Yo estoy matemáticas. Entonces, yo digo en cuenta, por ejemplo, nos tenemos prácticamente lo que realmente demuestran algo. Matemáticos más bien se encargan. No. El físico más bien encuentra lo que es contenido, eso está dentro de las cosas. Matemáticas es el estudio. Entonces, si uno se puede pensar en eso, ¿qué es válido para uno? Según Gödel, que decía que prácticamente él prácticamente dijo que prácticamente la matemática siempre está compleja. Entonces, uno podría decir, No, dijo que los sistemas axiomáticos consistentes y con suficiente aritmética no pueden ser complejos. exacto, porque es. Y el mismo que decir todos los sistemas, porque en su tesis doctoral ha demostrado que el error es consistente y completo. Bien, entonces ahora ¿qué es lo que uno puede tomar como ciertas ¿qué es lo que podemos cierto? ¿Qué es válido? Que de verdad, ¿Qué es válido? no es lo mismo que es válido que la verdad que se está preguntando. ¿Qué es válido? ¿Qué voy a decir? La validez es un concepto de coherencia del sistema. O sea, en matemática lo válido es lo que se puede deducir satisfactoriamente a partir de la acción, son los teoremas. Sí. Y eso se considera como la coherencia. Sí. En la ciencia fáctica, digamos, lo válido tiene que ver con seguir un método. Por ejemplo, el método científico, que también tiene teorías que se axiomatizan y que si uno sigue el método científico, que consiste en proponer conjeturas y luego validar como aportar por medio de la experiencia, eso se considera como un conocimiento válido. Y en filosofía, un conocimiento válido es el conocimiento que se obtiene por medio de la argumentación.
O sea, si yo argumento respetando los cánones de la lógica, por ejemplo, los cánones de la tradición filosófica, utilizando los términos como se utilizaron en la tradición filosófica, y haciendo un argumento que sea racional, es un argumento que cualquiera lo puede entender, en cualquier parte del universo me pueda objetar, me pueda refutar. Si yo hago eso, estoy dando un conocimiento válido, estoy dando una argumentación humana. Ahora, si me verdad o no, la validez es una cosa distinta a la verdad. Ahora, quiero retomar el principio de tu propuesta, que es el siguiente. Supongamos que yo esté aquí presente y yo no me haya presentado. Simplemente haya hablado. Bueno, aquí está presente Nicolás, va a hablar sobre. Yo hablo y termino, hablo exactamente lo que hablé ahora hasta, y vos me haces la pregunta o me haces el equipo. ¿Cambiaría nada que yo sea físico? Yo creo que sí. Pero vos has escuchado la misma conferencia. Por ejemplo, yo soy físico y doy la conferencia que he dado hoy. Sí, sí. Mañana soy filósofo y doy la conferencia que he dado hoy. ¿Qué cambia? Porque no puede ser filósofo. ¿Por qué dices eso? Pero Porque primero ¿cambian algo que yo sea físico filósofo? Sí. Pero en la conferencia... Por eso la salvedad, él ha citado al profesor Romero, es astrofísico, doctor, profesor de la UBA, piensa exactamente igual que Nico. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre por ser filósofo o por ser físico? Eso es simplemente una falacia de autoridad. O sea, lo importante son los argumentos y en qué evidencia te apoyo. No importa quién lo diga. Si uno habla bacano, no importa si es este. Y si uno dice la verdad, no importa quién es. Porque si no sería como que el mismo, yo mentiría hoy mismo. De hecho, te ha aclarado bien lo que verdaderamente dice el teorema de Gödel y él es filósofo. Y vos dices que usted es matemática. Ahí está, ¿dónde está la autoridad? Que en ningún lado. Lo importante es que alguien estudia con eso. Pero también yendo a la filosofía se ha dicho que de hecho se estudia mucho el hecho de que el sea filosofía. Yendo a la filosofía se ha dicho que dos o más opiniones pueden ser igual de válidas. ¿Por qué tienen que ser igual de válidas? Pero eso tampoco es cierto. Que justamente hace más válido o no algo tiene que ver con la calidad de argumentación. Ahí es un primer evidencia. ¿Cómo, perdón? Y depende de qué hables. Si vos estás hablando de ética, por ejemplo, tienes que argumentar. Si quieres hablar de algo que dice la realidad, tienes que hacer un experimento. Ahora, ese es el tema. No digamos, si la filosofía, por ejemplo, necesita de bases firmes. Hay preguntas que en su momento han sido filosóficas. Lo que digo es porque vos haces como una especie de dicotomía, como dos mundos separados, y no es así. O sea, una persona puede saber mucho de ciencia y mucho de filosofía, o mucho de filosofía y mucho de ciencia, o estar en la ciencia y tener prejuicios acerca de lo que es la filosofía y creer que cualquiera puede ser filosofía, por ejemplo, y viceversa. Una persona puede ser filosofía y no saber, o sea, hay que tener las dos herramientas. Y los argumentos son en base a ciertos pasos firmes conocidos. Ejemplo, hay un filósofo, Comte, el fundador del positivismo. Él decía que jamás vamos a saber de qué están hechas las estrellas. En ese momento era una especulación. Según él, pensar de qué están hechas las estrellas era una pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque él dice, jamás vamos a poder llegar a la estrella, tomar una muestra y saber de qué es. Ahora, la pregunta en la época de Comte era una pregunta filosófica. ¿Qué es la filosofía? Corre el límite de hasta dónde conoce la ciencia. Yo conozco hasta aquí. La filosofía puede llevarte una especulación un poquito más allá. Hoy en día, y no hace falta ir a la estrella a tomar, con la ciencia sabemos no solo de qué están hechas las estrellas, ¿sí? Según sus patrones de difracción y demás, sino a qué temperatura están. Y no hace falta viajar a la estrella. Hoy en día, la pregunta de qué está hecha una estrella no es una pregunta filosófica. Hoy en día la filosofía tiene que partir de lo conocido por la ciencia y un poquito más allá. Entonces no son dos mundos desenganchados, ni puedo hacer filosofía sin tener idea de ciencia, porque tengo que saber qué es lo que he dicho de ciencia. Y tampoco, o mejor dicho, si puedo hacer ciencia sin saber filosofía, pero vamos a cometer errores de argumentación y de interpretación como algunos de los de Copenhague. Entonces no son mundos separados. ¿Por qué? Porque nosotros que hacemos nacemos con el lenguaje para entendernos. Y obviamente el lenguaje que utilizamos para entendernos es lo que permite que entonces siempre de acuerdo en algún lado, siempre de algún modo. Estudiante de lenguaje clásico, siempre puede ser un programa.
Y ahí, no es que usted se tenemos un problema grave, es un lenguaje. Si uno tiene lenguaje plano, por ejemplo, vamos a pasar. Yo digo expresión, y si vos la tomás, porque no me entiendes la expresión, obviamente, y ahí si extrapolamos esa definición, matemática, filosófica, más allá, yo puedo tener una interpretación del mundo, de la realidad, y puede ser válida para mí. Válida para vos, capaz, porque capaz que asimila con una cosa, pero no siempre va a ser completamente válida. Absolutamente nunca va a ser válida. Pero vos no has preguntado eso. Ni siquiera la física lo puede demostrar. Ni siquiera la física lo puede demostrar. Por eso digo. La matemática puede hacerlo, pero hasta cierto punto. Pero la matemática no habla de realidad. No, pero habla de la forma. Y la forma es lo que conlleva toda la realidad. O sea, si yo digo, por ejemplo, la forma, por ejemplo, la topología es todo esto, y esto es equivalente a algo que se puede transformar en otra cosa, igual que mantenga la misma propiedad. Si usted hablaba recién, que hablaba, por ejemplo, hay una mujer que no me acuerdo bien, que parecía el homomorfismo, que es decir, que mantiene la misma propiedad que está en el eso tiene algo de parecido con lo que es la definición del homomorfismo. Entonces, en ese caso, también te refiero a una equivalencia en conceptos. Pero hay un problema también todavía. Existe el problema de que yo puedo tener un concepto. Y ahí ese problema es en donde se resuelve con la lógica, según la matemática, de que si yo demuestro algo, va a ser válido de aquí a la punta del universo, o sea, al límite. Pero la matemática, la física no tiene esa misma leche, porque y después viene Einstein y dice, no, después un poquito más allá, pero cuando entramos en la realidad cuántica y lo que es la parte de la mecánica clásica, juntar esas dos partes, entonces existe una dinámica cuántica que se llama el nuevo teorema que empezó a crear ahora para poder explicar eso, pero hay una dinámica que viene de los exacto. Entonces, ahora quieren explicar el agujero negro, entonces el agujero negro no se puede explicar por la ecuación de Einstein, entonces tiene que estar otra cosa nueva. Y ahí aparece Stephen Hawking y dice, bueno, ¿qué podemos hacer algo? Y hay eso de cosas digamos, que explican lo que es el concepto de suceso. Y hay otro problema, porque ¿quién explica más allá de eso? Nadie sabe meter un problema, obviamente. Entonces ahí es donde siempre hay un problema. Pero ese problema de quién es el conocimiento. No, sí, exacto. Nunca se va a poder explicar siempre todo. Entonces yo por esa razón yo decía que prácticamente ellos esa parte, digamos, de asegurar esa diferencia más o menos de opiniones que podrían existir de lo que es la cosa. Y no es que diga que sea una cosa inválida, tengo un momento entonces uno podría decir entonces que la matemática es lo único que podría ser más cierto que cualquier cosa. Sí, porque lo único que tengo que decir la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Después la suerte. Mira, yo creo que tiene un problema que yo resulta hace muy pocos años, a pesar de mi edad, digamos, que hace pocos años que conozco la relación de la filosofía con la ciencia. Que la parte de interpretaciones y las diferentes acepciones que se hacen de realidad, verdad, validez, todo se mezcla. O sea, tiene que leer bastante filosofía para tener claro. Y lo que nos interesamos por la ciencia y nos gusta la ciencia, queremos saber la realidad como si la realidad fuese un sinónimo de verdad, digamos, o la verdad fuese un sinónimo de realidad. Ahora yo te pregunto, ¿de qué color me parece? Según eso puede ser blanco o rojo. Bueno, bueno, para la mayoría de aquí seguramente, pero si hay un daltónico, no va a ser. Entonces, todos, inclusive la ciencia, nos basaron en la realidad
cuando Copérnico dice que la Tierra gira alrededor del Sol, él era más correcto que Ptolomeo. Pero ¿qué decía Copérnico? Que la órbita de los planetas alrededor de la Tierra eran órbitas circulares. Pero después viene Kepler y dice que en realidad son órbitas elípticas. Es un poco mejor. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todo es igual de válido? No es lo mismo decir que la Tierra está sobre una tortuga y esa tortuga está sobre 4 elefantes, por ejemplo. Entonces, no es igual de válido cualquier cosa. Hay aproximaciones a la realidad que van de acuerdo y se van sumando. Porque eso es, si no entramos en la falacia del anhelo incomprendido, es la típica es agarrar y decir, bueno, a Galileo no le creían y al final tenía razón. Yo digo que las vacas vuelan y son de color púrpura y son invisibles y por lo tanto algún día van a tener razón. No es así. Eso se ha dado una vez, cada tanto, pero la mayoría no locos, porque han dicho cosas locas, al final sí estaban locos y al final decían tonteras. Eso es la falta, o sea, no hay ningún argumento el hecho de decir que a Galileo no le creían al final tenía razón. Eso no quiere decir que cualquier final que yo diga hoy mañana va a ser razón, porque eso quiere decir que toda la ciencia va a cambiar algún día y no es así. Cargamos algo que se basa en modelos y se basa en algo que se puede medir. O sea, en lo que ayer profesor decía. Pero yo tengo de opiniones basadas en esas mediciones y opiniones basadas en cualquier cosa. Esas dos opiniones no tienen el mismo peso. Por más que vos digas que son opiniones y que no es ciencia, sino interpretación. Esa interpretación puede ser un mal argumento o un buen argumento. Pero ahora entonces, ¿cómo puedes no medir? ¿Cómo puedes incluso cosas que no pueden ser medidas puede haber explicaciones que sean más plausibles y mejores que otras. Le pregunto acerca de lo de los objetos que no es un principio, no son un principio. En muchos yo te puedo demostrar que es mucho más plausible y más lógica y más coherente que los no son un principio. Y no estamos hablando de cosas que podamos ahora medirlas y incluso lo resolvió ni ni Bohr, lo resolvió un filósofo, se llamó Parmenides, que hace 2500 años con él. Lo resolvió puramente con lógica. Pura lógica. Y te hace entender que concebir que el universo es un principio es ridículo. Es absurdo. No se sostiene argumentativamente. O sea, no es solamente cosas que se puedan medir, en las cuales yo puedo tener evidencias y decir, bueno, tiene razón Copérnico y no tiene razón Ptolomeo. También en filosofía, con la cosmología, otros temas, también hay argumentos que son mejores que otros sin necesidad de haber evidencias empíricas y mediciones. La navaja de Otto es uno. Que no me puedo burlar Hay un famoso enunciado que le gusta a mucha gente repetir, y uno filósofo muy famoso, Zaratel, y con dos multitudes, que se charlatanes de sectas, Darío Zeta, que él afirma, por ejemplo, que todo relativo la verdad no existe. Bueno, eso es una concepción lógica. Una concepción lógica es una concepción lógica, no se puede sostener lógicamente eso. Porque si todo es relativo, yo como sé que es relativo. Todo es relativo, incluso la afirmación de que todo es relativo. Como decir la verdad es que eso lo dice pensando que es verdad lo que está diciendo. Si yo sé que todo es relativo, pues voy a sacar lo que es verdadero, ni saber sobre el que todo es relativo. Entonces todo es relativo. Entonces, fíjate, te estoy dando otro ejemplo. Es necesario una medición de andar con instrumentos para tener buenos argumentos. Simplemente que hay que tener buenos argumentos. Y tener buenos argumentos significa tener primero el respeto por la lógica. Fundamentalmente, primer ejemplo. Lo que diría es que, a ver, lo primero que diferencia Platón, hace 1500 años, es la doxa de la filosofía, o sea, la opinión de la filosofía. Es lo primero que diferencia, es decir, lo que no es si algo no es filosofía, es la opinión. Es lo que dice Clarity. ¿Por qué? Porque la opinión no tiene argumentos, no tiene fundamentos. La opinión es decir algo sin fundamentos. Eso es opinar. Yo puedo preguntar, ¿usted qué opina de esto? Bueno, yo opino esto, y ya está, y se va a la casa. El tema es argumentos. O sea, no son argumentos que usted tiene para afirmar esto. Si usted hace eso, hace filosofía. Bien, pero eso no es fácil. Si tiene usted, tiene un montón de justificación, y esa justificación tiene
cualquier opinión, eso de que los panelistas de la iglesia son también los filósofos. Y ese es tener. Carlos César le dice que todos somos filósofos, y eso es mentira, no podemos ser todos filósofos. No todos somos arquitectos, y todos somos ingenieros, porque la filosofía tiene expresiones muy técnicas, como la tiene la arquitectura, la ingeniería. Son muy específicas la filosofía. El problema políticamente, para ser filósofo tienes que dedicarte a la filosofía que lleva años, como para ser arquitecto tienes que dedicarte exclusivamente a la arquitectura, a la ingeniería. La cuestión es experimental. Todos somos filósofos porque digo que es grande que la vida, de eso es el filósofo. Levante la mano a los que no son de filosofía. Muy bien, muy bien. Ahora les hago una pregunta. Les hago una pregunta a los que no son de filosofía. Ustedes todos los días dicen cosas como esto es bueno. Qué bueno que es aquello, no, eso es malo. Esto es injusto, ¿cómo le va a hacer esto si es injusto? Esto es lo justo, muy bien. Yo le pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? ¿Qué me van a responder? Depende de cada uno. Pero ahí está, ese es el problema. Eso puede ser respuesta a cualquier cosa. El problema no es la bondad. No, ya eso le toca, no estoy contando, vamos a ver. Entonces dicen cosas como esto es bello, esto es feo. ¿Qué es la belleza? Entonces, uno cuando hace, por ejemplo, abogacía, supone que hay alguna cosa que es justa, una cosa que es buena, y con eso hace abogacía. Ahora, si lo otro tiene otra concepción de justicia, va a hacer abogacía con esa concepción de justicia. Un artista va a pintar un cuadro con la concepción de lo que es lo bello. Y preguntarse qué es lo bello es una pregunta filosófica. Si vos quieres averiguar qué es lo bello, vas a tener que ir a filosofía y preguntar si quieres ver qué es lo bueno, la ética. Si qué es lo bueno. Ahí está la distinción. Cualquiera puede hacer preguntas filosóficas, el problema está en las respuestas. ¿A quién problema? La ciencia académica. ¿Cómo? La ciencia académica. Ciencia no es. No, él habla de la ciencia. Ahora creo. Por ejemplo, no sé, hay los científicos que investigan cómo funciona el cerebro y las ondas y creen que el corazón emite ondas y puede modificar el comportamiento, por ejemplo, no sé, Petty con yogur adentro. Bien, pero eso, ahí está. Ya no sé lo siguiente. ¿Qué enunciados? Otra vez, cuando uno hace una pregunta o emite un enunciado, ese enunciado cae en ciertos terrenos. Por ejemplo, si yo pregunto qué es la bondad, ese enunciado cae en el terreno de la ética. Y la ética es filosofía. Y si yo digo, el corazón emite ondas, yo tendría que preguntar, ¿qué onda emite el corazón? Con cierta frecuencia. ¿Se puede medir eso? ¿Se puede saber si el corazón emite ondas? Sí, entonces cae en terreno científico, no es una pregunta filosófica. ¿Bien? Claro, la pregunta filosófica es si lo que manda es el cerebro o lo que manda es el corazón. No, yo creería que es filosófica hasta un punto, como dice David, que yo pudiera con la ciencia de ahora especular, porque tengo más o menos evidencia, pero de última esa pregunta va a ser respondida por la ciencia. En cambio, la pregunta sobre qué es el bien nunca va a ser respondida por la ciencia. Porque el bien es algo que no pertenece al mundo, el bien es un valor que yo le doy a las cosas, nunca la belleza. La belleza no es una propiedad de las cosas, sino es algo que yo pongo, esto es bello, es un atributo que yo le doy a las cosas. Por lo tanto, la belleza, o el bien, y otro problema filosófico que es el conocimiento, que es la ciencia, que es una ley y demás, que esta es la realidad, nunca va a ser respondido por la ciencia. Es un problema filosófico. Eso no implica que yo, al hacer filosofía, no me base en la ciencia. Porque si no, estaría haciendo la filosofía de espalda a la realidad. Y volviendo a la teoría cuántica. Sí. Yo soy una persona muy imaginativa. Yo me imagino como que el mundo de la física cuántica es un mundo de pura mágica. Y vos, como decía mucho que estaba allá, en la probabilística podés tirar una silla, y en la probabilística la silla puede llegar a trazar la pared. Ese es el, digamos, está más, o sea, vos lo que querés decir es que está más cerca del pensamiento mágico. Exactamente. Porque la palabra magia también es una definida, pero por eso que yo decía, algo es que yo pueda tratar
y me mandaron la probabilidad, por supuesto. Pero eso no significa que yo los trate como tal, como si tuvieran propiedades igual que en el artículo. Es cierto que yo, porque de último en la parte matemática me permite calcular un montón de cosas. Y los que saben matemáticas saben que incluso en la física clásica hay soluciones matemáticas que no son reales. Entonces, con matemáticas puedo hacer un montón de cosas. El tema es que con epistemología yo permito como claro, zanjar los ámbitos y decir, bueno, hasta aquí, esto puede ser plausible, ser aplicado y esto no. Y esa discusión no es científica. No significa que los científicos no la hagan, significa que los científicos al hacerla hacen filosofía. Por eso digo que no se puede hacer ciencia sin filosofía. Oye, que descansar, no sé quién dice que cualquier postulado científico puede ser semejante a la magia en principio, porque eso lo decía un escritor. Creo que. No, te refieres a que puede ser indistinguible de la magia. Arthur Clarke, sí. Arthur Clarke. O sea que. La tecnología es suficientemente avanzada, ¿no? Puede ser indistinguible de la magia, claro, para la gente que no puede ver el mecanismo. Exactamente. Justamente para un campesino medieval ver un avión, por ejemplo, le parecería magia. Para nosotros no, porque tenemos conocimiento y sabemos que los aviones no son magia. Bueno, lo mismo pasa para la física cuántica. El que ve el documental de Discovery, donde el tipo atraviesa las paredes, o el video de YouTube donde el tipo cree que el gato está medio vivo y medio muerto y nada que ver, cree que la física cuántica es eso, va a creer que la física cuántica es magia. Es la misma, es tal cual la analogía, ¿no? hay un libro que es sobre física cuántica que es para chicos, que se llama, creo que La puerta de las llaves o algo así, y tiene así una concepción de elfos y cosas mágicas. Vos podés usar eso para hacer buena literatura, por ejemplo, y está genial, ¿no? Pero no decir que eso es ciencia, porque la ciencia ha dicho eso. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano, vos podés especular un montón y hacer muy buena ciencia ficción basada en la buena ciencia. Pero vos no puedes decir que la ciencia ha comprobado o ha hecho una nave que viaja en el tiempo. No puedes decirlo porque no es cierto. Una cosa es que hagas literatura y te bases en la buena ciencia para hacer una ciencia ficción coherente, por ejemplo. Y otra cosa es lo que hace Chopin. Él dice que la ciencia dice eso y no es así. La ciencia no lo ha dicho en ningún lado. Hemos visto que es autómata. En algún momento los cerebros, la materia, la conciencia. Está muy bien hecha toda la película, refleja todos los conocimientos científicos disponibles. Ahora, que en algún momento el cerebro tenga autoconciencia, pues eso es muy difícil. Yo no entiendo, además no lo entiendo para generar de Franco. No lo entiendo porque está bueno lo que él expone, porque la idea, digamos, del grupo, saben que nosotros somos un grupo, de ser interplicada que se saben que eso ahí. Y damos un montón de charlas, conferencias, sobre esto. La idea del grupo básicamente es quebrar la cuestión esta tan fuertemente establece este muro que se establece entre ciencia y filosofía. Y yo lo voy a explicar de los dos lados. Él venía de ingeniería y seguramente tenía todo el mismo prejuicio que vos tienes y crees que cualquiera puede hacer filosofía y que la filosofía era una tontera porque lo que conocía la filosofía era filosofía le dicen que en filosofía que la ciencia es mala, que es un desastre, que ha destruido la humanidad. Entonces ponen un poco sobre la ciencia, entonces terminan odiando la ciencia y la filosofía. Bueno, esa realidad es terrible, porque la filosofía y la ciencia son dos modos de conocer que se entrelazan. Y uno necesita del otro. Si usted ve la historia de la filosofía, Platón siempre está con la matemática, la geometría, la ciencia siempre, los grandes filósofos eran científicos, Aristóteles, es el lógico, estudia biología, exactamente, no se va a entrar aquí que no acepta geometría. O sea, muchos de los filósofos de Santiago no podían entrar a la geometría. ¿Por qué? Porque se dedican solamente a lo que estudia matemáticas estudiando, usted lo sé que es cartesiano. Pero Descartes va a ser capaz de no es Descartes. Bueno, es combinado la matemática y era un filósofo. El matemático y filósofo. Los científicos más renombrados, los más recordados, los
más importantes son aquellos que han hecho filosofía sobre el conocimiento. ¿Cómo se llama? Principio matemático de la filosofía natural. Ni se llama física. Se llama filosofía natural. Entonces, gente como vos que le interesa una charla donde se va a hablar de filosofía, es lo que pretendemos que digan, No, que sí, se a romper. mí me gusta mucho lo que es una inventario, que se mete en Bueno, esa es la idea. y entender Esa es la idea. Todos los sábados nos reunimos en la biblioteca USA a las 7 de la tarde. Mañana, no sé ni en qué año estamos. Como todos los sábados del año, estamos en la biblioteca USA. Eso es para Y todos. nos reunimos y están todos invitados. Y hablamos de ciencia, filosofía, la relación entre ciencia y filosofía. Pero siempre Y hablamos de este tipo de cosas. la idea de que no están peleando. Y eso es Y prácticamente es entendido la parte de una estudiado los términos en la escuela. Lo dicho, como dice Gabriel. Y va a ser un de filosofía, se habla bien. Y siempre digo que los políticos tienen algunos intelectuales que estudian matemática, filosofía, que decían más bien humanidad. Bueno, está Porque demostrado prácticamente que la gente que viene de ciencia es más mayor. exacto. O sea, Porque la mayoría aquí viene de ciencia. En cambio, lo de filosofía y lo de sociología, por ejemplo, no viene nunca. Pero ¿alguna de sociología? claramente, tranquilo, por ejemplo, hay un gueto ahí de que no se puede. era abogado y era aficionado a matemática, y así como fue aficionado a matemática, Harvard también. era abogado de la Bueno, mirá lo que tenemos de formar, tenemos Bueno, tenemos más charlas entre nosotros que con uno de... entonces, prácticamente es increíble. Por eso. Exactamente. Como charla más con vos de que se la matemática, la filosofía, que la ciencia inventa la bomba atómica, uno sabe decir que la ciencia inventa la bomba atómica. Pero quisiera hacer saber que hay alumnos de filosofía de diferente número 1. A ver quiénes son. Ah, que hablaba de aquí de la... Esta vez. De la... 5. De la universidad. Habla mejor de diferente número 1 que de así de registro. La otra gente de la filosofía aquí incluso está mal. Y me hizo sorprendido. Y no es la única que conocí. Así que, Entonces, no es el número 1, exactamente. Entonces, eso es lo que yo me gustaría dejar. La idea de que, como decía David, yo antes que charlaba con ustedes, yo pensaba que filosofía era hacer cualquier tontería. ¿Por qué? Porque seguramente habría muchos que hacen eso. ¿Entiendes? Entonces, como David si lo ve a Z, cada que habla. entonces, sí, bueno, hay cierta filosofía por el otro lado, digamos. Pero bueno, no, hay filosofía que se puede hacer de la ciencia, de la física, de la química, de la matemática, epistemología, incluso puede haber todas las ramas de la filosofía, ética, el conocimiento, siempre fundándote y que no puedes desconocer la ciencia. Entonces, tienes que estudiar ciencia, es más difícil, sí, porque yo tengo que saber física, química, biología, economía, más difícil. Y ese filósofo antiguo sabía todo. no había eso. Tenemos que volver a eso. Entonces, Se había estado en WhatsApp para perder tiempo con los memes. bien, ¿algún otro quiere decir algo? Esta parte es mejor que otra. Sería la otra charla, digamos, dar las gracias a todo lo que es posible que se difunda, digamos. Eso para todo el aplauso para... Cuando ustedes quieran. Esa es la idea, cuando ustedes quieran. Bueno, aquí la Facultad de Agronomía ha ofrecido el espacio para hacer charlas en cuestión de presentar la propuesta nada más. Es más, una propuesta que tenemos es hacer una historia de la ciencia y una filosofía de cada una de las disciplinas, por lo menos de las más famosas. Por ejemplo, filosofía matemática, filosofía de la biología, filosofía de la física, de la química. Eso sería una propuesta, digamos, pero ya sería un curso más largo. Entonces, ahí te invitamos para que vengas, sobre todo en matemática, que te puede interesar, ¿no? O pelearte con los filósofos, y ahí estaría haciendo filosofía. Yo tengo un problema. Bueno, a ver. Él está aquí.
lo que he aprendido de filosofía es un montón. Ahora, lo que aprendo de física no te da mucha idea, lo que aprendo de física juntándome a hablar con filósofos. Entonces te puede sorprender. ¿Sí? Está muy genial esta interacción que hay entre los dos supuestamente mundos separados, pero están separados. Sobre todo, como digo, es un lugar para los que les gusta la ciencia y la filosofía y creen que, y no les gusta la filosofía como se plantea hegemónicamente, digamos, que solamente son estudios de género, estudios de política y de cultura y nada, o sino de los orígenes antiguos, que está bien, hay que hacerlo, pero lo único de eso no hay filosofía de ciencia, no hay bueno, aquí sí hay, y hay mal o bien, podemos ser pésimos, malos filósofos, pero intentamos hacerlo, digamos, desde Santiago del Estero, y me parece que eso hay que valorar. Por lo menos saber lo que si quiere hacer eso, allá hay un lugar donde se puede hacer, digo, el invitado que vaya, puede ir, con gusto, no se peleen más de cuestión, y llevar a tu amigo ahí.